Los informes están zumbando. El padre de Thomas, Matthew Crooks, podría ir a prisión. Los expertos están repitiendo. Thomas Crooks, ¿sus padres Matthew y Mary serán acusados? E incluso Crooks tenía una corazonada. Sí, Crooks hizo algunos deberes sobre padres cumpliendo condena por los delitos de sus hijos. Y aún hay más. El ex jefe del servicio secreto podría tener que meterse en una celda también. Pero antes de eso, ¿cuánto tiempo estará encerrado el padre de Crooks? ¿A qué cargos podría enfrentarse? Descubre todos los detalles en este vídeo revelador. Problemas legales de Matthew Brian Crooks. Los padres de Thomas, Matthew Crooks, Matthew Brian Crooks y Mary Elizabeth Crooks viven en Bethel Park, Pensilvania. Ambos son trabajadores sociales y consejeros profesionales licenciados, con licencias activas desde 2002, válidas hasta febrero de 2025. Thomas vivía con sus padres en Bethel Park, un pequeño suburbio de Pittsburgh. Tras el tiroteo, su padre, Matthew, fue visto saliendo de un edificio de oficinas con 2 bufetes de abogados en Pittsburgh. Matthew no respondió a las preguntas de los periodistas sobre si su familia advirtió alguna señal de alarma antes del tiroteo. Los padres de Thomas no estaban preocupados por los paquetes que recibía, porque siempre se interesó por la ciencia y los experimentos. Su padre, Matthew, había comprado un arma al menos 6 meses antes del tiroteo. Matthew declaró a la CNN que estaba intentando averiguar qué estaba ocurriendo y que esperaría hablar con las fuerzas de seguridad antes de hacer declaraciones públicas sobre su hijo. Horas antes del tiroteo, los padres de Thomas denunciaron su desaparición a la policía y estaban preocupados por él. Tras el tiroteo, el padre de Thomas, Matthew, volvió a llamar a la policía, pero no está claro qué dijo. Los padres de Thomas han colaborado con los investigadores, pero no han hablado públicamente sobre su hijo. Un vecino consoló a la familia a través de los medios de comunicación, diciendo: «No fue culpa vuestra». No se sabe si los padres de Crooks, Matthew y Mary Crooks, se enfrentarán a acciones legales. Algunos expertos creen que podrían evitar cargos penales, pero aún podrían ser considerados responsables en un caso civil. Matthew Crooks, el padre de Thomas, compró legalmente el rifle AR-15 en 2013 y más tarde se lo dio a Thomas, que lo utilizó en el tiroteo. Si se determina que esta transferencia fue ilegal, Matthew podría enfrentarse a cargos penales o civiles. Andrew Willinger, director ejecutivo del Duke Center for Firearms Law, explicó que para que los Crooks se enfrenten a cargos penales, sus acciones tendrían que ser tan graves o peores que el caso Crumbley. Esto significa que tendría que haber múltiples señales de advertencia durante un largo periodo, el almacenamiento inadecuado de armas y una estrecha relación con el uso de armas de fuego del tirador. El caso Crumbley involucró a los padres de un tirador de la escuela, Ethan Crumbley, que fueron condenados por homicidio involuntario. Jennifer y James Crumbley. Sentencia: de 10 a 15 años de prisión, James y Jennifer Crumbley fueron condenados a 10 a 15 años de prisión. Son los primeros padres en EEU, condenados por su papel en el tiroteo en la escuela de su hijo. Sus condenas no fueron por ser malos padres, sino por ignorar claras señales de advertencia que podrían haber evitado la tragedia. La juez Cheryl Matthews dijo que no tuvieron en cuenta señales evidentes que cualquiera habría advertido. La fiscalía alegó que los Crumbley no tuvieron el cuidado adecuado. Compraron a su hijo de 15 años, Ethan, una pistola Sig Sauer de 9 mm y lo llevaron a un campo de tiro. James compró el arma justo después del Día de Acción de Gracias de 2021, y Jennifer llevó a Ethan al campo de tiro el lunes siguiente. También ignoraron las señales de que la salud mental de Ethan estaba empeorando. Enviaba mensajes a su madre diciendo que oía cosas y veía demonios, pero ella no respondía a sus mensajes ni a sus llamadas. La mañana del tiroteo, Ethan fue llamado a la oficina del colegio porque había escrito cosas preocupantes en una hoja de matemáticas, como sangre por todas partes, y había sacado una pistola y una bala. El personal de la escuela sugirió a sus padres que lo sacaran de clase y le buscaran ayuda de salud mental, pero ellos se negaron diciendo que estaban ocupados con el trabajo. En sus juicios por separado, la acusación tuvo que demostrar que James y Jennifer Crumbley no pusieron de su parte para impedir el tiroteo, aunque no sabían que su hijo lo estaba planeando. Durante su juicio, Jennifer Crumbley dijo que era trabajo de su marido asegurar el arma. También culpó a la escuela y a su hijo del tiroteo y no mostró ningún remordimiento por lo que hizo. Por otro lado, James Crumbley no testificó en el juicio, y su abogado afirmó que no conocía los planes de su hijo ni sus problemas mentales. Los Crumbley han estado en la cárcel desde que fueron detenidos en un almacén de Detroit, poco después del tiroteo. Recibirán crédito por el tiempo que ya han pasado en prisión, y sus condenas se cumplirán al mismo tiempo porque la ley de Michigan así lo exige para delitos relacionados.
Ethan Crumbley, que tenía 15 años cuando se produjo el tiroteo, admitió su culpabilidad y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En el caso de los Crooks, no parecían saber lo que Thomas estaba planeando. Había vivido 2 años lejos de sus padres, que habían denunciado su desaparición y estaban preocupados por él antes del tiroteo. El abogado de Pensilvania, Matthew Mangino, dijo que para demostrar la responsabilidad penal de los Crooks, debía demostrarse que ayudaron a Thomas a planear el intento de asesinato o que lo sabían y le dieron algún tipo de apoyo. Brian Stewart, un abogado de Utah, cree que es poco probable que los Crooks se enfrenten a problemas legales basándose en lo que sabemos ahora. Señaló que Thomas era un adulto, y los padres no están obligados a supervisar a sus hijos adultos constantemente. Adam Garber dijo que averiguar lo que Matthew Crooks dijo a la policía antes del tiroteo y lo que sabían los padres podría ser importante para decidir si es necesario presentar cargos penales. El fiscal comprobará si los padres de Thomas conocían sus planes y cómo consiguió el arma. Dado que Thomas tenía más de 18 años y que Pensilvania no tiene una ley que exija el almacenamiento seguro de armas, es poco probable que sus padres se enfrenten a problemas legales. Aunque la posibilidad de consecuencias legales para los padres de Crooks es incierta, los expertos dicen que necesitamos más información para saberlo con seguridad. La investigación sigue en curso y el fiscal del distrito decidirá si presenta cargos. También hemos sabido que Crooks buscó información sobre Ethan Crumbley y sus padres antes de intentar matar al expresidente Donald Trump. En su teléfono tenía la foto de Crumbley y detalles sobre Crumbley y sus padres, James y Jennifer. Incluso tenía una foto de Crumbley después de su detención. Los investigadores creen que Thomas Crooks quería provocar un atentado a gran escala y buscó en Internet cómo fabricar explosivos. También buscó información sobre la depresión y su tratamiento. Los expertos dicen que es común que los tiradores en masa investiguen a otros que han hecho cosas similares. Las búsquedas en Internet de Crooks dieron pistas sobre su estado mental antes del ataque. La investigación sigue en curso y aún se desconoce el motivo exacto de sus actos. Los padres de Crooks no son los únicos que tienen problemas en este momento. La exdirectora del Servicio Secreto, Kimberly Chittle, también podría enfrentarse a cargos. Un presidente, en mi opinión, de acuerdo con algunos de los testimonios de hoy, siento que usted ha cometido perjurio en algunos casos, y por eso voy a pedir una revisión completa de las transcripciones por parte del personal, y si usted encuentra que ese es el caso, le pido que presente cargos por perjurio contra el director. El 22 de julio de 2024, el director Chittle recibió duras críticas de ambos partidos durante una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. La atención se centró en los fallos de seguridad que permitieron el atentado contra la vida de Trump. Chittle fue criticada por no responder a preguntas concretas ni dar detalles claros sobre los problemas de seguridad. A menudo dijo que no podía compartir información debido a la investigación en curso del FBI. Ellos han compartido esta información con usted. Usted conoce la respuesta a la pregunta, pero se niega a responder a la pregunta del miembro del Congreso que le ha citado para que esté aquí. Veamos algunos momentos y temas clave de la comparecencia. Chittle se negó a dimitir, a pesar de que legisladores de ambos partidos, incluida la representante Nancy Mace, la tacharon de deshonesta. Chittle admitió que el servicio secreto tuvo un gran fallo y asumió toda la responsabilidad por los errores. Reconoció que las lagunas en la seguridad permitieron al pistolero llegar a la azotea. Chittle no quiso decir cuántos agentes del servicio secreto protegían a Trump en el mitin, porque no quería compartir detalles sobre el equipo. Los legisladores preguntaron por qué el servicio secreto no aseguró la azotea en la que se posicionó el pistolero. Chittle explicó que la azotea se dejó sin vigilancia a propósito para mantener la zona despejada, y se suponía que las fuerzas del orden debían vigilarla desde otro lugar. Chittle dijo que, antes de que Trump subiera al escenario, habían identificado a Thomas Matthew Crooks como sospechoso. Sin embargo, no se le consideró una amenaza real, por lo que el mitin siguió como estaba previsto. Chittle fue criticado por no disponer de una cronología detallada de lo ocurrido antes del tiroteo. ¿Tiene una línea de tiempo en absoluto? ¿De cualquiera de los días? Tengo una línea de tiempo que no tiene detalles. Eso es chocante. Eso es absolutamente inaceptable. Eso significa que eres un fracaso en tu trabajo. Chittle dijo que el servicio secreto tardaría 60 días en investigar el intento de asesinato, pero la representante Alexandria Ocasio-Cortez lo calificó de inaceptable. Chittle también confirmó que hubo un complot iraní contra Trump, pero aseguró ante el comité que el plan de protección era suficiente. Chittle descartó las teorías conspirativas, diciendo que el tiroteo no fue fingido, no fue un complot del gobierno y no fue hecho por un grupo extranjero. Después de la audiencia, Rep. Mace y Rep. Greg Steube
ambos propusieron artículos de destitución contra Chittle. La audiencia mostró frustración con el liderazgo de Chittle y el servicio secreto de la gestión de la seguridad. Chittle prometió encontrar respuestas y evitar este tipo de incidentes en el futuro. Sin embargo, el director Chittle dimitió el 23 de julio de 2024. Esta dimisión se produjo un día después de enfrentarse a críticas y peticiones de ambos partidos para que dimitiera durante la audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. En su carta de dimisión al personal del servicio secreto, Chittle escribió: «A la luz de los recientes acontecimientos, he tomado con gran pesar la difícil decisión de dimitir como directora. La solemne misión del servicio secreto es proteger a los líderes y la infraestructura financiera de nuestra nación. El 13 de julio nos quedamos cortos en esa misión. El escrutinio de la última semana ha sido intenso y continuará siéndolo a medida que aumente nuestro ritmo operativo. Como su director, asumo toda la responsabilidad por el fallo de seguridad». El presidente Joe Biden aceptó la dimisión de Chittle y la elogió por asumir su responsabilidad. Dijo: «Como dirigente, hace falta honor, valor y una integridad increíble para asumir la plena responsabilidad de una organización a la que se ha encomendado una de las tareas más difíciles del servicio público. Todos sabemos que lo que pasó ese día no puede volver a pasar». Trump respondió a la noticia culpando a la administración Biden-Harris de no haberle protegido. Dijo: «Me vi obligado a recibir una bala por la democracia. Fue un gran honor hacerlo». Tras la dimisión del director Chittle, Ronald Rowe fue nombrado jefe interino del Servicio Secreto estadounidense. Rowe expresó su profunda preocupación por los fallos de seguridad que condujeron al intento de asesinato de Donald Trump. Durante una larga comparecencia ante el Senado estadounidense, Rowe y el subdirector del FBI, Paul Abbott, hablaron de la investigación del tiroteo, de lo que habían descubierto sobre el posible asesino y de los fallos de seguridad que permitieron que se produjera el atentado. Veamos qué tenía que decir Rowe sobre el atentado contra Trump. ¿Qué dice el nuevo jefe del Servicio Secreto sobre el tiroteo? El nuevo jefe en funciones del Servicio Secreto de Estados Unidos, Ronald Rowe, dijo que perdió el sueño por los fallos de seguridad que condujeron al intento de asesinato. Lo dijo durante una comparecencia ante el Congreso, celebrada una semana después de que su predecesor, Kim Chittle, dimitiera como director del Servicio Secreto. Rowe habló de la investigación en curso sobre el tiroteo, el posible asesino y los fallos de seguridad que permitieron al pistolero disparar contra el expresidente. Rowe explicó la tensión mental que el incidente supuso para él y su equipo. Dijo que no pudieron utilizar un sistema de detección de drones debido a la escasa conectividad celular que podría haber detectado antes el dron del pistolero. También señaló que los agentes de la oficina de campo de Pittsburgh, encargados de asegurar el lugar de la concentración, se sentían desmoralizados. Ronald Rowe también esbozó planes para mejorar las operaciones del servicio secreto con el fin de prevenir lagunas de seguridad y evitar errores del pasado. Su intención es reformar la forma en que el servicio secreto se comunica internamente y con la policía local, especialmente durante acontecimientos como el meeting de Butler. Rowe atribuyó los fallos de seguridad del meeting a la confusión provocada por el uso de mensajes de texto y a los fallos de comunicación. Defendió el uso de canales de radio para garantizar que todo el mundo esté informado. Además, planea prohibir los telémetros, dispositivos que miden distancias, en futuros actos. A pesar de los cambios, sigue habiendo un misterio. ¿Cómo consiguió Thomas Matthew Crooks subir un rifle a la azotea del edificio American Glass Research de Butler? Las autoridades creen que Crooks llevaba el rifle en una mochila en el meeting, pero nadie vio una mochila con piezas de rifle. Nuevas imágenes muestran a Crooks sacando una bolsa de su coche, subiendo al tejado y efectuando 8 disparos. Los investigadores creen que pudo haber desmontado el rifle, llevarlo en la bolsa y volver a montarlo en el tejado, pero aún no han encontrado pruebas sólidas. Durante la audiencia en el Congreso, el subdirector del FBI, Paul Abbott, dijo que los investigadores encontraron una cuenta de redes sociales que creen que pertenece al pistolero. La cuenta tiene más de 700 publicaciones entre 2019 y 2020. Abbott calificó los posts de extremos. Estaba llena de posts sobre antisemitismo, anti-inmigración y violencia política. Los investigadores están verificando la cuenta, pero creen que muestra las creencias del pistolero y sus posibles motivos. El servicio secreto volvió a ser criticado por su gestión del incidente. Los legisladores expresaron que esperan acciones disciplinarias dentro del servicio secreto. El senador Lindsey Graham dijo que despedir a gente ayudaría a prevenir incidentes similares. Rowe dijo que no se apresuraría a tomar decisiones, pero prometió responsabilidad. Afirmó que cualquiera que violara las políticas podría enfrentarse a sanciones, incluido el despido.
Rowe lleva 25 años trabajando para el servicio secreto, desde 1999. Antes de eso, fue agente de policía en West Palm Beach, Florida. Es licenciado en Criminología y Justicia Penal por la Universidad de Maryland y posee un máster en Administración por la Universidad Lynn de Boca Ratón, Florida. También completó el programa de líderes ejecutivos en Defensa y Seguridad Nacional en la Naval Postgraduate School de Monterey, California. Rowe ha desempeñado diversos cargos directivos en el servicio secreto, entre ellos, subdirector del servicio secreto desde abril de 2023, subdirector de Asuntos Intergubernamentales y Legislativos, jefe de gabinete del director, subdirector adjunto de Operaciones de Protección, subdirector adjunto de Asuntos Intergubernamentales y Legislativos. Como director adjunto, supervisó las investigaciones diarias y las operaciones de protección de la agencia. También estableció sus políticas e introdujo nuevas tecnologías para mejorar las medidas de seguridad. Rowe ha dirigido grandes operaciones de seguridad y ha trabajado con diversos organismos gubernamentales y policiales. En 2016, dirigió un gran evento de seguridad nacional, con más de 7.000 efectivos de distintos niveles de gobierno. En 2013, fue elegido para trabajar con el Consejo Nacional de Inteligencia. Allí, creó importantes informes analíticos que fueron bien recibidos por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Rowe tiene una sólida experiencia en ciberseguridad y seguridad nacional. En 2011, asesoró al Consejo de Seguridad Nacional sobre políticas para luchar contra el espionaje económico y el robo de propiedad intelectual. De 2004 a 2008, formó parte del Destacamento de Protección Presidencial. Ayudó al servicio secreto a responder a los atentados del 9/11 en Nueva York. Entre 2008 y 2011, trabajó para el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos. Rowe fue nombrado director en funciones por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien le elogió por estar preparado para dirigir el servicio secreto en estos tiempos difíciles. Sin embargo, Rowe se enfrenta actualmente al mismo reto al que se enfrentó su predecesor: averiguar el móvil del intento de asesinato del presidente Trump. A diferencia de muchos otros tiradores en masa, a Crooks le iba bien en la escuela, tenía amigos y no era abiertamente político. No dejó un manifiesto ni una presencia significativa en Internet, lo que hace difícil comprender su motivación. Los expertos encuentran difícil clasificar a Crooks porque comparte algunos rasgos con los tiradores en masa, pero también tiene diferencias clave. Como he dicho antes en el video, investigó el tirador Oxford High, Ethan Crumbley, y sus padres. Al igual que el tirador de Sandy Hook, Adam Lanza, Crooks estaba interesado en las armas, mostró signos de angustia y utilizó un rifle semiautomático de sus padres. Sin embargo, a diferencia de Lanza, a Crooks le iba bien en el trabajo y la educación, y tenía un pequeño grupo de amigos. Antiguos compañeros de clase veían a Crooks como callado, un poco solitario y un niño empollón que era inteligente pero un poco raro. Así que nos conocíamos, pero solo había algunas personas que conocías más de cerca, pero no era demasiado cerca. Así que la mayoría de la gente conocía a Tom, pero no era una relación muy profunda. Lo recordaban como amable y aficionado a los libros. Algunos mencionaron que fue intimidado, mientras que otros no lo notaron. No tuve ninguna clase con él. Mi única interacción con él era verlo en la escuela. Le hacían bullying, se sentaba solo en el almuerzo, como si estuviera un poco apagado. ¿Va a hacer algo? También era conocido por usar trajes de caza y máscaras quirúrgicas a la escuela, y tenía un aspecto único, retro-nerd. Algunos compañeros de clase recordaban a Crooks como una persona de ideas conservadoras, mientras que otros no se fijaban en su postura política. Una persona mencionó que Crooks tenía amigos conservadores que llevaban gorras de Trump. Un par de antiguos compañeros también señalaron que Crooks fue apartado del equipo de rifle de la escuela porque no era un buen tirador y que era conocido por hablar abiertamente de sus creencias conservadoras. Un antiguo compañero de clase, que quiso permanecer en el anonimato, se sorprendió al saber que Crooks fue el tirador en el meeting de Trump porque siempre era callado y reservado. Los vecinos describieron a Crooks como tímido y agradable. Dean Sierka, que vivía cerca, conocía a Crooks y a su familia y pensaba que eran gente muy agradable. La hija de Sierka, Lily, fue a la escuela con Crooks desde la primaria hasta la secundaria y lo recordaba como tranquilo. Otro vecino, John Wolf, superintendente de construcción, mencionó que varios vecinos estaban preocupados y asustados. También notaron carteles a favor de Trump en el patio de la familia de Crooks. Los instructores universitarios, los consejeros de la escuela secundaria y los educadores vieron a Crooks como un estudiante dedicado y reflexivo que hizo bien su trabajo. De hecho, tuve que volver atrás y buscar algunas fotos que pude conservar de cuando era orientador y algunas notas que yo mismo tomé.
y por lo tanto, yo era capaz de mirar a esas notas y ver su foto, y por lo tanto usted sabe, todo empezó a volver. El recuerdo, todo vino. Se me revolvió el estómago. Un profesor citó un proyecto en el que Crooks hizo un juego de ajedrez impreso en 3D con braille para jugadores ciegos. Otro miembro del personal se sorprendió al ver que Crooks, que parecía decidido a seguir una carrera de ingeniería, se volvía violento. Su empleadora, Marcy Grimm, del Bethel Park Skilled Nursing and Rehabilitation Center, también se mostró conmocionada y entristecida por su implicación en el tiroteo. Esta persona explicó que Crooks había desempeñado bien su trabajo y tenía un historial limpio. Sin embargo, Crooks tiene algunos rasgos en común con otros asesinos presidenciales. Era hombre, blanco, soltero y sin hijos, pero era más joven que la mayoría, utilizaba un rifle en lugar de otras armas y no parecía tener los habituales rencores o problemas personales que tienen muchos asesinos. De hecho, veamos cómo se compara con algunos de estos aspirantes a asesinos. ¿Cómo se compara Crooks con otros asesinos? John Hinckley Jr. Edad, 25. Objetivo, presidente Ronald Reagan. Éxito, no motivo, obsesión por la actriz Jodie Foster, influenciado por la película Taxi Driver. El 30 de marzo de 1981, John Hinckley Jr. intentó matar al presidente Ronald Reagan cuando se dirigía a su coche tras hablar ante 5.000 miembros de la AFL-CIO en el Hotel Hilton de Washington. Hinckley disparó 6 veces con un revólver del calibre 22 contra Reagan y su equipo de seguridad. Hinckley atacó al presidente porque estaba obsesionado con la actriz Jodie Foster después de verla en la película de 1976 Taxi Driver. Tenía erotomanía, un trastorno por el que creía que ella quedaría impresionada y le vería como su igual si atacaba al presidente. Antes de Reagan, había acechado al presidente Jimmy Carter y luego cambió su enfoque hacia el nuevo presidente. En el momento del intento de asesinato, Hinckley tenía 25 años y padecía una grave enfermedad mental. Disparó 6 tiros, fallando directamente a Reagan. Sin embargo, una bala rebotó en el coche presidencial y alcanzó a Reagan. Le rompió una costilla, le perforó un pulmón y le provocó una hemorragia interna. Reagan resultó gravemente herido y estuvo a punto de morir, pero sobrevivió y fue dado de alta del hospital el 11 de abril. Durante el tiroteo, otras 3 personas además de Reagan resultaron heridas. Los 4 sobrevivieron, pero uno de ellos sufrió daños cerebrales y quedó discapacitado permanentemente. Cuando falleció en 2014, su muerte se consideró homicidio porque fue consecuencia de las heridas que sufrió en el ataque. Hinckley fue declarado inocente por demencia y enviado al Hospital St. Elizabeth de Washington, D.C. Fue dado de alta de la atención psiquiátrica en septiembre de 2016 y liberado totalmente de la supervisión en 2022. Desde entonces, ha pedido perdón por sus actos, ha rechazado la violencia y ha declarado que ahora apoya la paz. También ha iniciado una nueva vida como músico folk y pintor. Al igual que Hinckley, la siguiente persona, Richard Lawrence, tampoco fue condenado porque se creía que estaba loco. Richard Lawrence, edad, alrededor de 35. Objetivo, presidente Andrew Jackson. Éxito, no motivo, enfermedad mental y delirios. El 30 de enero de 1835, Lawrence, un pintor de casas desempleado, intentó asesinar al presidente Andrew Jackson frente al Capitolio de Estados Unidos. Este fue el primer intento conocido de matar a un presidente estadounidense en ejercicio. Lawrence nació en Inglaterra hacia 1800 y se trasladó a Estados Unidos con su familia a los 12 años, estableciéndose cerca de Washington, D.C. De adulto, mostró signos de enfermedad mental, incluido un comportamiento violento y errático. En 1832 se creía Ricardo III de Inglaterra y pensaba que el gobierno estadounidense le debía dinero. Culpó a la postura del presidente Jackson contra el segundo banco de Estados Unidos de no recibir su dinero. El día del atentado, Jackson se encontraba en el Capitolio para asistir al funeral de un representante de Carolina del Sur. Lawrence se escondió detrás de una columna, esperando al presidente. Cuando Jackson abandonaba el funeral, Lawrence salió, le apuntó con una pistola y disparó, pero el arma falló. A pesar de tener 67 años, Jackson cargó contra Lawrence con un bastón. Lawrence intentó entonces disparar una segunda pistola, pero también falló el tiro. El teniente de navío Thomas Gedney y el congresista Davy Crockett sujetaron a Lawrence y Jackson resultó ileso. En el juicio, Lawrence fue declarado inocente por demencia. Actuó de forma extraña, afirmando ser el verdadero rey de Inglaterra y culpando a Jackson de impedirle ocupar el trono. Estaba enfadado por ser juzgado por la gente corriente. Lawrence fue enviado a instituciones mentales durante el resto de su vida y murió en 1861. Aunque hubo teorías de conspiración y acusaciones contra rivales políticos, ninguna prueba las respaldó.
Los estudiosos creen ahora que Lawrence actuó solo a causa de su enfermedad mental y sus delirios. Al igual que Hinckley y Lawrence, la siguiente entrada también se creía que tenía problemas mentales. Sin embargo, a diferencia de ellos, obtuvo una merecida pena de muerte. Charles Julius Guiteau. Edad, 41. Objetivo: presidente James A. Garfield. Éxito: sí. Motivo: se sintió desairado por la administración de Garfield. Creía que había jugado un papel importante en la elección de Garfield. El 2 de julio de 1881, Charles Julius Guiteau, un abogado de 41 años mentalmente inestable, intentó asesinar al presidente James A. Garfield en una estación de tren de Washington, D.C., apenas 4 meses después del inicio de la presidencia de Garfield. Guiteau había fracasado en varias carreras, como teología, derecho y cobro de facturas, y había vivido en la comunidad utópica de Oneida. Inicialmente, apoyó a Ulysses S. Grant para la candidatura republicana en 1880, pero se pasó a Garfield después de que Grant perdiera. Guiteau escribió un discurso, Garfield contra Hancock, y creía que había ayudado a Garfield a ganar las elecciones contra el candidato demócrata, Winfield Scott Hancock. Guiteau creía que había sido crucial en la elección de Garfield y esperaba ser recompensado con un puesto diplomático, idealmente como embajador en Viena o París. Sin embargo, sus solicitudes fueron denegadas en repetidas ocasiones, lo que le dejó frustrado y enfadado. Se paseó por la sede republicana, la Casa Blanca y los vestíbulos de los hoteles, escribiendo cartas a personas que creía que podían ayudarle a conseguir el puesto. Incluso consiguió conocer a Garfield y entregarle una copia de su discurso. En 1875, la familia de Guiteau había intentado internarlo en un manicomio, por considerarlo demente, pero se escapó. Era pobre, vivía en Washington, D.C., vestía la misma ropa todos los días y vagaba por la ciudad sin ropa adecuada para el frío. Su locura se volvió violenta y se convenció de que Dios le había ordenado matar al presidente para unir a las facciones del Partido Republicano, los incondicionales y los mestizos. Creía que la muerte de Garfield convertiría en presidente al vicepresidente Chester A. Arthur, un aliado de los incondicionales. Guiteau pensó en usar dinamita o un cuchillo, pero decidió usar una pistola. Creía que podría acercarse sigilosamente a su objetivo y dispararle en la cabeza o en el costado. Pidió prestados $15 a un pariente y compró un revólver British Bulldog en una tienda de Washington, D.C. Eligió esta pistola con cachas de marfil porque pensó que quedaría bien en un museo más adelante. Durante las semanas siguientes, practicó el tiro y siguió a Garfield. El 2 de julio de 1881, Guiteau esperó al presidente Garfield en la estación de ferrocarril de Baltimore y Potomac. Cuando Garfield llegó, Guiteau le disparó 2 veces desde corta distancia. Una bala rozó el hombro de Garfield y la otra le alcanzó cerca del páncreas. Guiteau fue rápidamente capturado por un agente de policía. Garfield murió el 19 de septiembre de 1881, unos 2 meses y medio después de recibir los disparos, debido a infecciones y a un tratamiento médico deficiente. Guiteau, declarado culpable del asesinato, fue ahorcado el 30 de junio de 1882, casi un año después del tiroteo. Al igual que Guiteau, el siguiente asesino también fue condenado a muerte. Giuseppe Zangara, edad, 32. Objetivo: presidente electo Franklin D. Roosevelt. Éxito: no motivo: resentimiento hacia los ricos y capitalistas, posiblemente enfermedad mental. El 15 de febrero de 1933, Giuseppe Zangara, inmigrante italiano y ciudadano estadounidense, intentó asesinar al presidente electo Franklin D. Roosevelt en Miami, Florida, solo 17 días antes de la toma de posesión de Roosevelt. Zangara nació en Ferruzzano, Italia, y sirvió en el Real Ejército Italiano durante la Primera Guerra Mundial. Se trasladó a Estados Unidos en 1923, se estableció en Paterson, Nueva Jersey, obtuvo la ciudadanía en 1929 y trabajó como albañil. Zangara sufría continuos dolores abdominales causados por problemas en la vesícula biliar. Este dolor, junto con su resentimiento hacia los capitalistas ricos, le hacía estar muy enfadado y frustrado. Más tarde dijo que no odiaba personalmente a Roosevelt, pero que le disgustaban todos los funcionarios y la gente rica. El día del atentado, Roosevelt acababa de pronunciar un discurso ante una multitud de 25.000 personas en el Bayfront Park de Miami desde la parte trasera de su coche descapotable. Zangara, que solo medía 1,70 metros, se subió a una silla plegable de metal para poder disparar a Roosevelt. Disparó 5 o 6 veces con una pistola que había comprado unos días antes por $8. Zangara no dio en el blanco, pero sus balas alcanzaron a 5 transeúntes, entre ellos el alcalde de Chicago, Anton Cermak, que murió 19 días después. La multitud abordó y desarmó rápidamente a Zangara, intentando golpearle hasta que Roosevelt intervino, pidiéndoles que dejaran que las autoridades se ocuparan del asunto.
Sangara confesó que quería matar a dirigentes y capitalistas. Inicialmente, Sangara fue condenado a 80 años de prisión por intento de asesinato. Sin embargo, al morir el alcalde Cermak, fue juzgado de nuevo y condenado a muerte. Fue ejecutado en la silla eléctrica el 20 de marzo de 1933, 2 días después de la toma de posesión de Roosevelt. A diferencia de todos estos asesinos y posibles asesinos, el siguiente, Samuel Bike, se quitó la vida. Samuel Bike, edad, 44. Objetivo, presidente Richard Nixon. Éxito, no motivo, resentimiento hacia Nixon. Creía que la administración conspiraba contra los pobres. El 22 de febrero de 1974, Bike, un vendedor de neumáticos desempleado de 44 años, intentó asesinar al presidente Richard Nixon, secuestrando un avión para estrellarlo contra la Casa Blanca. Culpaba a Nixon de sus fracasos, especialmente después de que la administración de pequeñas empresas le denegara un préstamo. En 1972, Bike envió grabaciones amenazadoras a Nixon y a otros personajes públicos. También intentó unirse a los Panteras Negras. A pesar de ser investigado por el servicio secreto, no se presentaron cargos contra él. A principios de 1974, Bike decidió llevar a cabo su plan de asesinar a Nixon, secuestrando un avión y estrellándolo contra la Casa Blanca. Se inspiró en un incidente reciente en el que el soldado Robert K. Preston pilotó un helicóptero robado hasta los terrenos de la Casa Blanca. Para evitar ser detectado, Bike robó un revólver del calibre 22 y fabricó una bomba utilizando garrafas de gasolina y un encendedor. También grabó un mensaje explicando sus motivos, con la esperanza de ser visto como un héroe. El 22 de febrero de 1974, Bike condujo hasta el Aeropuerto Internacional de Baltimore, Washington. Mató al agente de policía George Neil Ramsburg antes de embarcar en el vuelo 523 de Delta Airlines con destino a Atlanta porque estaba listo para despegar. A bordo, Bike ordenó a los pilotos que despegaran. Cuando le dijeron que había que quitar los tacos de las ruedas, disparó a los 2 pilotos y luego obligó a un pasajero a intentar pilotar el avión. Bike amenazó con volar el avión si no se cerraba la puerta. La policía intentó detener el avión disparando a los neumáticos, pero las balas impactaron en el ala. Durante el enfrentamiento, un agente disparó a Bike a través de la puerta del avión, hiriéndole. Antes de que la policía pudiera llegar hasta él, Bike se suicidó. Bajo el cuerpo de Bike se encontró un maletín con una bomba de gasolina. El avión nunca despegó y la agenda de Nixon no se vio afectada. Bike había enviado una cinta de su plan, llamada Operación Caja de Pandora, a columnistas de noticias. También había sido detenido 2 veces por protestar frente a la Casa Blanca, una de ellas vestido de Papá Noel. Las acciones de Bike provocaron un aumento de las medidas de seguridad en aerolíneas y aeropuertos. Su historia se contó más tarde en la película de 2004, El asesinato de Richard Nixon, protagonizada por Sean Penn. Cuando comparamos a cada uno de estos asesinos y posibles asesinos con Thomas Matthew Crooks, queda claro que todos tenían un motivo claro y bien definido para sus acciones. Solo nos queda esperar que los investigadores acaben descubriendo algo. Si le ha gustado este video, haga clic en la tarjeta que aparece ahora mismo en su pantalla para ver más videos.